Que Dios te bendiga, mi amado, mi amada, en esta hora. Les saluda su hermana y amiga, la pastora Norma de Rosal Herrera, con el deseo de compartirles, hablarles un poquito acerca de los propósitos de Dios para la vida de nosotros como hijos suyos, para tu vida en esta hora. En la palabra del Señor, en el libro de Esther, desde los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, encontramos cómo el enemigo siempre se ha molestado y se ha levantado en contra de los hijos de Dios, en contra del pueblo de Dios, queriendo destruir, queriendo estorbar al propósito. Pero este libro nos enseña también en esta palabra santa, podemos encontrar y ver también cómo siempre Dios tiene un plan, a pesar de las estrategias, las artimañas que el enemigo usa contra el pueblo de Dios. Siempre Dios está pendiente, siempre Dios tiene un plan a favor suyo, a favor mío. Acá nos cuenta la palabra, para resumirles, nos cuenta la palabra que había un hombre llamado Amán, el cual representa al enemigo. Este hombre aborrecía al pueblo de Dios, a los judíos, a los seguidores del Dios único, todopoderoso, creador de todo lo que existe. Este hombre los aborrecía. Y había en específico un varón al que este hombre Amán aborrecía mucho. Era aquel varón llamado Mardoqueo, aquel judío que honraba a Dios, que no doblaba sus rodillas ante nada ni ante nadie que no fuera ante Dios Todopoderoso. Y nos cuenta la palabra que este hombre Amán, este hombre que era prepotente, que se creía mucho, cuando veía a Mardoqueo y veía que Mardoqueo no le hacía reverencia como los demás, eso le molestaba a él. Cuando él se dio cuenta de la pureza que había en Amán, en Mardoqueo, a Amán le molestaba. Y vino y hizo todo un plan, como era una persona, vamos a decirlo así, de gobierno, una persona de autoridad cercana al rey Asuero. Vino y hizo todo un plan, toda una estrategia para destruir a los judíos, al pueblo del Señor, porque para él eran repugnantes, para él eran estorbo, eran molestos. Hizo todo un plan para destruirlos. Hizo todo un proyecto, todo un plan para ahorcar propiamente a este siervo de Dios llamado Mardoqueo, el cual honraba a Dios, el cual era un hombre temeroso de Dios, respetuoso de Dios, y honraba a Dios en donde quiera que él estaba. Pero este hombre malvado llamado Amán, que representa, como les digo, hermanos, representa al enemigo que siempre está queriendo estorbar, que siempre está queriendo ver cómo nos detiene, cómo nos roba, cómo nos estanca o cómo nos bloquea. Este hombre hizo un plan para una horca, para matar a este siervo de Dios llamado Mardoqueo y para exterminar con todos los judíos el pueblo de Dios. Pero en un momento, por acá en el capítulo 7, capítulo 8, nos habla cómo en un momento se levanta esta mujer que era su sobrina, la cual, para resumir la historia, había sido llevada como parte de las doncellas, de las jóvenes que habían sido llevadas para ser preparadas delante del rey, para que el rey escogiera una reina, una esposa. Y esta mujer llamada Esther era sobrina de Mardoqueo, era una mujer del pueblo de Dios, era una judía. Y ella estaba en ese momento ahí en gobierno, vamos a decirlo así, cuando llega esta noticia que manda a su tío
que se entera de todo el plan que tenía ese hombre llamado Amán, ese hombre perverso, que representa al enemigo, al adversario nuestro. Y esta mujer entra en ayuno, le manda a decir, cuando ella toma la decisión, le manda a decir a su pueblo, a su tío, que entren en ayuno, que clamen al Señor, porque ella se va a atrever a enfrentarse, a presentarse delante del rey, para contarle, para revelarle todo lo que está pasando. Pero no era tan fácil presentarse delante del rey. Había que tener una invitación para poder presentarse ante el rey. Pero ella no tenía ninguna invitación, por eso ella estaba pidiendo el favor de Dios. Pero vemos, amados, en esta enseñanza, que a pesar de que había una sentencia de muerte de parte del enemigo del pueblo de Dios, ese enemigo llamado Amán, ese hombre que tenía autoridad, que tenía poderío humano, que él creía que iba a tener el respaldo del rey en todo lo que iba a hacer, estaba esa sentencia de muerte contra el pueblo de Dios. Pero Dios, que es bueno, que siempre lo ve todo, Dios viene y obra en favor de su pueblo, usando a Esther, usando al rey. Y ustedes, si no conocen, les relato un poquito la historia. Esa horca que había sido preparada para ese hijo de Dios, esa horca la usaron para ahorcar al mismo perverso que había preparado, que había usado estrategias, que estaba teniendo planes de destrucción contra el pueblo de Dios. Él mismo cayó en su propia trampa. Él mismo pereció ahí. Porque cuando el enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, el hijo de Dios, la hija de Dios, está ahí siempre, como estaba Mardoqueo. Siempre, a pesar del desprecio, a pesar del menosprecio, a pesar de las amenazas, que respiraba, que suspiraba, siempre Mardoqueo se mantenía honrando a Dios, no negándose a Dios, no permitiendo, no amedrentándose, no permitiendo que el enemigo lo detuviera de ser ese hijo, ese siervo de Dios con un corazón puro para Dios. Cuando Dios ve eso en un hijo, en una hija, mi amado, mi amada que me escucha, Dios mismo se encarga de pelear por usted y por mí. Dios mismo se encarga de enfrentarse al enemigo y hacerlo caer en sus propias trampas. Y qué lindo dice la palabra de Dios. Nos cuenta la palabra del Señor acá en Esther capítulo 8. Dice: el mismo día que el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo del pueblo de Dios, de los judíos, dice, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, de aquel perverso, y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Amados hermanos, aquel hombre que estaba suspirando amenaza de muerte o respirando amenaza de muerte, aquel siervo de Dios que estaba siendo sentenciado a muerte porque no doblaba sus rodillas ante este hombre arrogante, orgulloso, que se creía mucho. Ahora vemos que cambia el panorama por completo. Ese hombre ya no existe. Dios se encargó de exterminar a ese enemigo. Y el siervo de Dios, el hijo de Dios, el pueblo de Dios, ahora está recibiendo recompensa, aún recompensa terrenal. Dice acá la palabra en el capítulo 8, que aquel anillo que andaba aquel hombre, aquel anillo que era como un homenaje de autoridad, que era como un identificante de que era un hombre de gobierno, un hombre de autoridad. Ese anillo, ahora el rey lo recogió y se lo dio, se lo puso al Hijo de Dios. Aquel hombre humilde, aquel hombre sencillo, aquel hombre que ya en años anteriores había escuchado un complot que había contra el rey,
y había dado aviso, alerta. No había permitido, no se había quedado callado. Eso a mí no me interesa, ya el rey si lo matan o no. No, había actuado en rectitud, sin esperar recompensa ni sin esperar que el rey se diera cuenta que había sido librado por parte de la alerta que él daba. No, a él esto no le interesaba. A él lo que le interesaba era hacer lo correcto. En este momento que están siendo librados por Dios, tanto Mardoqueo como Esther misma, que era su sobrina, dice que ella le declara al rey quién es Mardoqueo para ella. Mardoqueo era su tío que la había criado. El rey se está enterando de que ella es una judía, una perteneciente al pueblo de Dios, de que ella también estaba en peligro de muerte ante la amenaza de su mano derecha, que era Amán. Era la mano derecha del rey. Pero acá el pueblo de Dios está siendo librado por Dios, está siendo recompensado. Este hombre, tío de Esther, está recibiendo, dice, anillo. Está recibiendo la propiedad, la casa que le pertenecía a aquel hombre. Las pertenencias de aquel hombre ahora las está recibiendo este hijo de Dios. Este hombre que estaba respirando amenazas de muerte, Dios se levanta y cambia el panorama. Y extermina al enemigo y levanta a su siervo, guarda a su pueblo. Así que yo te quiero decir en el nombre de Jesús en esta hora, amado, amada que me escuchas. Quizá usted ha venido respirando, viviendo amenazas de parte del enemigo, amenazas en su salud, amenazas en su familia, amenazas no sé en cuál área de su vida. Espirituales, quizás de desánimo, quizás amenazas de pecado que han venido ahí golpeando a su corazón. El enemigo amedrentando, amenazando, como es lo que él acostumbra estar haciendo. Pero yo te quiero decir, si tú, así como este siervo de Dios, como el pueblo de Dios en esta temporada, en este tiempo, se mantuvieron firmes y clamaron, se humillaron y clamaron a Dios, y Dios les respondió. De igual manera, mi amado, mi amada, Dios está para responderte a ti, está para respondernos a nosotros en este tiempo. Solo que Dios espera que nosotros seamos fieles a Él, que nosotros no doblemos nuestras rodillas ante ninguna amenaza de Satanás, no doblemos nuestro corazón, no dobleguemos nuestro corazón a rendirnos ante nada ni nadie que no sea Dios, que no sea nuestro amado Señor y Salvador. Y yo te digo en el nombre de Jesús en esta hora, no te preocupes por esa amenaza. No te preocupes por eso que está vociferando el enemigo, por eso que está diciendo el enemigo en contra de su esposo, en contra de sus hijos, en contra de su vida. No se preocupe por eso. Tranquila, reciba la paz de Cristo en esta hora. Tranquilo en el nombre de Jesús, porque Dios está para levantarse en favor tuyo. Dios está para librarte si tú de igual manera como lo hizo Mardoqueo, lo sigues honrando a Él en los momentos difíciles. No te apartas de Él, sino que más bien te acercas y haces clamor delante de Él, te humillas delante de Él, entras en ayuno delante de Dios y le dices: Señor, mira lo que me está pasando, mira cómo el enemigo me está amenazando, cómo está amenazando mi salud, cómo está amenazando mi familia, cómo está el enemigo robando mis finanzas, cómo está el enemigo tratando de destruirme, tratando de destruirnos. Si usted se lo confiesa a Dios, si usted se humilla delante de Dios, Dios está en esta hora para desechar al enemigo, para ordenarle que se vaya con su basura. Dice la palabra de Dios que aquel hombre que con tanto tiempo seguro ahí planeó, y con los consejos de su mujer y de sus amigos, dice la palabra, planeó hacer aquella horca contra aquel hijo de Dios que a él le repugnaba. Esa horca se usó para él mismo. Y como les digo, Amán representa a Satanás, a nuestro adversario, representa a los problemas, representa aquellas situaciones que se vienen en contra de nosotros muchas veces. Pero también este rey Asuero
representa a nuestro Dios. Que Él está dispuesto a que nosotros nos presentemos delante de Él y Él va a extender ese cetro de oro, esa aprobación diciendo: pasa, hija, pasa, hijo, no te preocupes, no hay peligro en mi presencia. Por lo contrario, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para ayudarte. Yo tengo la solución. Yo tengo el poder hacer que el enemigo retroceda, que el enemigo se vaya. Yo tengo el poder hacer que ese milagro que tanto necesitas, que esa respuesta, que esa fortaleza, que esa provisión que tanto necesitas llegue a tu vida. Yo tengo el poder hacer que el panorama que estás viviendo cambie por completo. Así que yo te animo en el nombre de Jesús en esta hora. Aprópiate de esta palabra, no lo veas como que es una palabra que viene de parte de esta hermana que estamos conociendo, de parte de la hermana Norma, de la pastora Norma. No, recibe esta palabra en el nombre de Jesús de parte de Dios, para tu vida, para ti. Y levántate en el nombre de Jesús y da los pasos que tienes que dar, hacer lo que tienes que hacer, para que pronto veas esa respuesta de Dios y pronto más bien puedas estarnos comunicando aquí en el canal: Dios me ha escuchado, Dios me ha librado de lo que estaba pasando, porque me apropié de la palabra, porque me humillé delante de Él, porque le he creído que Él es el mismo Dios que libró a su siervo Mardoqueo de la muerte, que libró a su pueblo, los judíos, que libró a Esther del plan del enemigo y que los bendijo y que trajo más bien provisión, bendición. Aquellos que se humillaban y que estaban siendo humillados, oprimidos, Dios los levantó y los exaltó. Si usted ha leído, se da cuenta que en un momento ese hombre, antes de morir, tuvo que pasear a caballo, exhibiendo a este hijo de Dios como un hombre que el rey mandaba a exhibir, a dársele honra, porque el rey se enteró de lo que años atrás había hecho. Dios honra a los que le honran. Quizá usted se ha sentido que ha estado ahí en el olvido, que nadie te ha visto, que nadie se preocupa por usted, que usted está en peligro, que vive respirando amenazas. Pero el Señor hoy te dice: yo sí te veo, yo estoy contigo, yo te levanto, porque yo tengo el poder y la autoridad. Si tú vienes a mí para librarte de ese enemigo, para levantarte y darte honra y darte bendición y darte la solución que tú estás necesitando. Aprópiate de la palabra en el nombre de Jesús. Padre mío, muchas gracias por tu palabra, porque nos llena, Señor, de fortaleza, de esperanza, el darnos cuenta, Señor, que hubieron hermanos nuestros primeros, Dios mío, de hace muchos años, que vivieron situaciones, Señor, adversas, en las cuales estuvieron, Señor, ahí siendo amedrentados por el enemigo, a través de diferentes formas y estrategias que el enemigo usa, que muchas veces usa al mismo ser humano para tratar de desanimar, de debilitar, para tratar de afligir, para tratar de robar y de detenernos. Y sabemos que hoy por hoy también pasa, pero qué lindo, Señor, que tu palabra nos hace ver, mi Rey de Gloria, que así como estuviste, Dios mío, para librar, Señor, a tu pueblo, para librar, Señor, a tus siervos, a tus hijos, así estás para librar a mi hermana, mi hermano que se encuentra ahí en esa situación. Yo te pido, Espíritu Santo, trae esa confirmación a través de esta palabra, de que tú estás con ella, de que tú estás con él, Señor, y de que solamente tiene que dar pasos de fe, levantarse y recibir, retomar nuevas fuerzas y avanzar creyéndote a ti, que tú te vas a encargar del enemigo. Él tan solo tienen que encargarse, Señor, de honrarte, de adorarte, de creerte, Señor, que tú harás, Dios mío, tú harás el milagro, tú harás, Señor, aquello que ellos tanto necesitan. Padre, yo te pido, sigue bendiciendo al oyente donde quiera, Señor, que se encuentre mi hermano, mi hermana. Yo te pido que le bendigas poderosamente con toda clase de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Padre mío, te lo pido y te doy las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, mi hermana, mi hermano. Recuerda que con Cristo todo lo podemos. Ánimo, sigue adelante. No te preocupes ya más por esa situación que estabas viviendo. Empieza a declararte en victoria en el nombre de Jesús. Que así como el Señor libró a Mardoqueo de la muerte, así te libra a ti y a mí de aquellas cosas que enfrentemos en el momento que vengan. Si estamos para Él y con Él, Él nos va a librar. Dios te bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida en este momento.